Hola, buenas. Mi nombre es Daisy Karina Tamara Ríos, estudiante de la Corporación Universitaria Remington. Hago esta exposición para la asignatura de Ecología Humana y Ambiental, tocando el tema de la ecología humana y ambiental del ecosistema. Voy a presentar algunos conceptos básicos. Como ya lo decía, ecología humana y ambiental. ¿Qué es la ecología humana y ambiental? La ecología es la ciencia de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. La ecología humana trata de las relaciones entre las personas y el medio ambiente, es decir, el comportamiento como tal que nosotros debemos de tener en la naturaleza, nuestro actuar. El medio ambiente en la ecología humana se percibe como un ecosistema. Ya como tal, ¿qué es la ecología? Etimológicamente, la palabra ecología deriva del griego okología, compuesta de la unión de dos vocablos griegos de oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa estudio o tratado, es decir, estudiamos nuestro hogar, decirlo así. En este sentido, ecología significa el estudio del hogar. Por tanto, el objeto de estudio de la ecología está en determinar cómo los factores abióticos, como la humedad, la temperatura, entre otros, interactúan con los factores bióticos, que en este caso serían los seres vivos que se encuentran en el mismo hábitat. El ecosistema. El ecosistema es todo lo que existe en un área determinada, es decir, el aire, el suelo, el agua, los organismos vivos y las estructuras físicas, incluyendo todo lo construido por el ser humano. Las proporciones vivas de un ecosistema, los microorganismos, las plantas y los animales, incluyendo los seres humanos, son su comunidad biológica. Los ecosistemas recogen así toda una serie de interacciones intraespecíficas entre individuos de la misma especie e interespecíficas entre individuos de especies diferentes, basada en los diferentes recursos que el propio ecosistema proporciona a los seres vivos y los diversos flujos de energía que en él se dan. Acá tengo un escrito. Dice: en nuestro afán de comprender mejor la naturaleza, los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas como una de las unidades funcionales y herramientas más importantes que nos permiten describir desde un punto de vista ecológico cualquier rincón del planeta. También nos basamos a eso al estudiar al hablar del ecosistema. Clasificación general de los tipos de ecosistemas. Se clasifican en naturales y artificiales, y dentro de los naturales hay varios. Está el ecosistema terrestre, son los que ocupan solamente el 30% del territorio de la Tierra. Estos se dividen a su vez de mayor a menor territorio ocupado en un ecosistema, y tales son el desierto con un 30%, sabanas y pastizales tropicales como praderas y herbazales ocupan un 20%, selvas con un 23%, ecosistema forestal, es decir, de bosques templados y tundras con un 17%, y zonas de cultivos con un 10%. Está el ecosistema acuático. Este se puede clasificar en agua dulce o salada, permitiendo diferenciar así entre ecosistemas marinos y dulceacuícolas. En ecosistemas marinos tenemos los océanos, los mares, las aguas someras, los estuarios, las lagunas costeras de agua salada. En los ecosistemas dulceacuícolas tenemos los lagos, los estanques, los ríos y los manantiales. Ya pasamos a un ecosistema mixto. Estos pueden estar constituidos por la presencia de terrenos de agua y de tierra, o bien de tierra y de aire, ecosistemas aeroterrestres. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son humedales, manglares, marismas y costas. Los ecosistemas artificiales son los que son creados por el ser humano.
Es decir, cada vez son con más frecuencia y rapidez diversos ecosistemas artificiales existen a lo largo y ancho del planeta. Frente a los ecosistemas naturales que hemos ido viendo a lo largo del artículo, en los ecosistemas artificiales, las características del terreno en que aparecen y sus componentes están determinados por la acción del ser humano. Entre ellos están los ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas y agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Yéndonos a conceptos ya como tal de la ecología, encontramos el biótopo. Entonces, ¿qué es biótopo? Es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. El biótopo es casi sinónimo de término hábitat, con la diferencia de que hábitat se refiere a las especies o poblaciones, mientras que el biótopo se refiere a las comunidades biológicas. Es decir, clima, agua, tipo de suelo, entre otros componentes, conforman un ecosistema cuando encontramos vida. Esa flora y fauna o biocenosis. La suma de ambos, biotopos y biocenosis, se traduce en un ecosistema, pues solo su agrupación permite que un determinado espacio pueda albergar biodiversidad. También tenemos otra palabra que es nicho ecológico. Se refiere a la función, papel y respuesta que una especie animal o vegetal cumple en un hábitat, teniendo en cuenta los factores bióticos, interacción con otras especies, factores abióticos, temperatura, luz, etc. Y factores antrópicos hechos por el hombre. El nicho ecológico tiene como función que cada especie ejerce dentro de un determinado ecosistema, es decir, los polinizadores, depredadores, carroñeros, descomponedores, distribuidores y mucho más. Otra palabra tenemos bioma. Bioma viene del griego bios, es decir, vida, también llamado paisaje, bioclimático o área biótica. Es una determinada parte del planeta que comparte el clima, la flora y la fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definida a partir de su vegetación y de la especie de animales que predominan. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional y continental, es decir, el clima y el suelo determinan las condiciones ecológicas a las que responden las comunidades de planetas y animales del bioma en cuestión. Eso era todo, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.